Hola a todos, bienvenidos a El Estribo. Yo soy Diego Molina y gracias por acompañarnos. Y nuestro invitado el día de hoy es el escritor Jeremías Gamboa, autor de Contarlo Todo, Punto de Fuga y también Animales Luminosos. Pero esta vez viene con una gran obra en todo sentido. Acá pueden ver el tamaño de El Principio del Mundo, que es su última entrega que le tomó 10 años de escribir. De él ha dicho Mario Vargas Llosa que es un escritor totalmente o perfectamente dueño de sus medios expresivos. Con esto damos la bienvenida a Jeremías. Gracias por acompañarnos. Diego, gracias por la invitación y bueno, feliz de conversar sobre el libro y sobre lo que tú quieras plantear. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es la más básica y es la que se hace todo el mundo. El tamaño de la obra, Sí. ¿no? Casi 1000 páginas. Cuéntanos, en una época en que la gente no se puede ni concentrar en un TikTok de 15 segundos, ¿por qué hacer una cosa así? Porque me salió de manera inevitable. Yo te digo sinceramente, hubiera preferido escribir una novela de muchas menos páginas, pero en el medio de la navegación, cuando me di cuenta que estaba en mar abierto y la costa no la veía llegar todavía, solamente tuve que seguir el hilo. Y las novelas tienen un asunto que tú ya debes conocer bien, que es una especie de efecto de agujero negro, ¿no? Tú empiezas a escribir una novela y si la novela prende, la novela exige ella su alcance, ¿no? Y comienza a imantar como un agujero negro, a devorar experiencias, lecturas, memoria, eh, de manera que empieza a crecer de una manera particular. Esta creció, me desbordó y terminé entrando en una épica, porque fue, o sea, digamos, el proceso de la escritura de la novela da para otra novela, o por lo menos para un ensayo, ¿no? De manera que te diría que fue inevitable. La novela era el doble extensa, además, y fuimos, luego de que encontramos o encontré el centro del libro, el asunto que unía todos los hilos del libro, pude revisar el manuscrito y eliminar las partes que eran muy malas, que siempre tiene una primera versión, o las partes que eran buenas, pero que pertenecían probablemente a otros libros. Y finalmente encontré la forma final. Tenía 1150, 1200 páginas, y ya con la revisión en la edición terminó en la cantidad de páginas que tiene. No pienso escribir una novela, ojalá nunca más escriba una novela de esa extensión. Entonces tú dices que sí, esto es, digamos, esto es finalmente lo que cubre todo lo que requiere esa novela. O sea, no le sobra nada, digamos, sino cumple con todo lo que tú sentiste que era lo que tenía que ser publicado. O sea, yo creo que una novela extensa, por lo menos las que yo he leído, porque leí muchas cuando me di cuenta que estaba escribiendo una probablemente, a todas le sobran páginas, ¿no? O sea, todas son... Porque una novela es un aparato a veces de mucho control cuando es una novela breve, pero cuando es una novela que supera las 300, 400, en muchos autores ocurre un efecto muy particular, que es el de la proliferación. Philip Roth lo llama la tentación de la amplificación. Y Vargas Llosa habla de la proliferación. Entonces empiezan a generar ramales, posibilidades. Como trabajas con un asunto conjetural en ficción, y si a mi personaje le pasa esto, y si ocurre esto, ese y si puede llevarte a extensiones ¿no? muy largas. En ese sentido, la novela se expande. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de una novela extensa, pienso en Guerra y Paz, pienso en La violencia y el tiempo, pienso en Busca del tiempo perdido, siempre hay zonas que son diferentes a otras, de mayor calidad que otras, o que apelan más a un lector que otras, como el mundo, como la propia experiencia extensa, como una relación de mucho tiempo, ¿no? Un cuento es una encerrona de fin de semana extraordinaria. En el cuento te diría que no debería sobrar nada. En el cuento es el género en el que no debería haber nada, no debería haber 2 páginas que sobren. Claro. Pero en una novela extensa, Murakami, lo que tú quieras, es inevitable que el lector sienta que hay una cantidad de páginas que pudieron no estar, ¿no? De acuerdo. O sea, yo de lo que recuerdo de libros importantes escritos de extensión, el que primero se me viene a la mente es David Foster Wallace con La broma infinita, ¿no? Y de ahí... ¿Cuántas notas de página puedes sacar de esa novela? De acuerdo. Sí, claro. Y para él era importantísimo como parte de su estilo literario, ¿no? Postmoderno. Porque hay otra cosa más, Diego. La novela grande, que Vargas Llosa llamaba la gran novela grande, cuando era buena, te somete o te invita, como quieras verlo, a una experiencia particular. Que es la experiencia, es una experiencia de inmersión que activa una propia memoria dentro de la lectura. Es decir, cuando tú lees Proust, también estás recordando, construyendo tu propia experiencia como lector de esa novela. Entonces,
tiene eso particular la novela grande. Cuando estás en la página 500, 700, la experiencia es muy diferente a leer una novela más breve. Entonces, Déjame ver si te entiendo bien. O sea, la experiencia del lector, que está, o sea, está leyendo la historia, al mismo tiempo él está como viéndose a sí mismo inmerso en esta historia. yo tengo la impresión, pero además la novela es tan extensa que reproduce el propio malestar. Nadie mejor que David Foster Wallace, ¿no? El malestar, el aburrimiento, el tedio de la propia vida. Porque la novela extensa llega a parecer un sucedáneo de la vida, con sus picos, con sus partes más llanas. La cartografía es muy diferente a una novela breve y de enorme intensidad, ¿no? Entonces, te lo digo porque yo empezaba a pensar en novelas extensas al darme cuenta que yo estaba escribiendo una. Nunca fue mi intención escribir una novela extensa, pero ya que estaba en ello, cuando el magma era inmenso y tenía que corregirlo, empecé a pensar en la experiencia de leer Los Hermanos Karamazov, por ejemplo. Tú sientes que has estado con ellos, que no sé, creo que dura 24 horas esa novela, pero has estado tú no 24 horas, has estado un mes. Claro. ¿No? Y mucha gente me dice a mí, oye, empecé a leer tu novela aquí, la terminé allá, o me dicen, oye, he estado un mes y medio leyendo tu novela. Claro. Casi es una compañía, tiene un valor diferente que es el de la propia novela larga, ¿no? Es como, bueno, también lo vería como Cormac McCarthy decía, mis libros no son entretenimiento, ¿no? Y estamos en la época del entretenimiento absoluto, todo es entretenimiento, hasta las noticias, o sea, el concepto de CNN, todo el concepto de las noticias está basado en entretenimiento, no en informarte, es que te pegues el lado de entretenimiento. Y en ese sentido, quizás también es eso, es como una afrenta al entretenimiento, a la cultura del espectáculo. No lo pensé así tampoco, ¿no? Se puede leer así, quizás es claramente un aparato, digamos, es un dispositivo, es un ejercicio verbal a contracorriente de todo lo que tú dices, ¿no? Eso también me lo han señalado mucho y sin duda lo es, porque requiere a un lector que pueda atender mucho tiempo una experiencia verbal, digamos, ¿no? Claro. Pero yo me formé con las novelas, mi vocación de escritor fue a través de las grandes novelas, las que más me emocionan, han sido muchas novelas grandes. Soy un escritor que me identifico mucho con los autores de la amplificación, con Joyce Carol Oates, con Vargas Llosa, con Claro. Gutiérrez. Entonces, bueno, me salió una novela extensa. No te voy a decir que la idea me desagradara. La idea de tener algún día una novela extensa me parecía interesantísima. Ya, lo tenías ahí como... Creo que muchos, sobre todo los novelistas. Y creo además que la experiencia de escribir una novela tan extensa es intransferible. No somos muchos los que hemos estado en la página 800, ¿sabes? De acuerdo. Entonces hay algo que fue dado, que ocurrió a pesar de mí, que es el libro, que se manifestó de esa manera. Es una novela que tiene que ver con un niño que nace inmenso, macrosómico, con cesárea, ¿no? Y yo creo que mi novela nació extensa, macrosómica, con cesárea y pesando más de lo normal. Es un bebé inmenso que me tuve que sacar casi como que con una cesárea con varios médicos alrededor. Es algo que tú no prevés, ¿no? Tú escribes un primer párrafo y te puede salir una novela de 100 páginas o resulta que has empezado una novela interminable, ¿no? En ese sentido, ha sido así, ha sido a contracorriente y ha sido un tributo a las lecturas que me marcaron a mí también, ¿no? Claro, es un tributo también, ¿no? Porque se siente un poco el tributo, ¿no? O sea, me parece, no sé qué tan consciente ha sido, ¿no? Pienso, no sé si Gustavo Gutiérrez, ¿no? Sí. Mario Vargas Llosa, quizás Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Price, Porque Rivera Martínez, al final terminó siendo un homenaje a Ciro Alegría, a Arguedas. De acuerdo. El mundo es ancho ajeno aparece, La Pastor y los perros aparecen, sí. El problema de la tierra aparece. Es decir, lo que pasa es que cuando yo empiezo a escribir una historia que era sobre educación, las historias siempre no empiezan, uno no se plantea voy a escribir una novela de esta extensión con esta temática, en homenaje en homenaje a y que irá en contracorriente de los usos y costumbres de lo que tú estás diciendo, es lo último que uno piensa. Yo quiero escribir la historia de este personaje que se encuentra con su profesora y que van a revisar su vida. En el camino ese personaje habló con su amigo del colegio y revisaron la educación pública. Y termina hablando con su madre y parece que terminan revisando la historia privada del país. Es decir, uno va encontrando... En el camino me pasó que yo me di cuenta que estaba escribiendo una novela peruana. Y hubo un momento que fue muy importante en que yo desfallecía con el libro porque yo mismo estaba pensando
que estaba en la absoluta locura, ¿verdad? Pensé mucho en Miguel Gutiérrez, Claro. que escribió durante de los 40 a los 50 La violencia del tiempo, 1200 páginas en los 10 años más terribles del Perú, de los años 80 al año a 1990. Y en un momento, por supuesto, encontré una cita extraordinaria de Steinbeck, que es un autor que a mí me gusta mucho, que cuando esté en un momento de desaliento, mientras escribe Las uvas de la ira, dice algo así como: lo único que debo pensar es en escribir una buena novela americana, ¿no? Una buena American novel, ¿no? Solo eso. Y yo pensé, eso es, una buena novela peruana. Y como al tú escribir una novela extensa sobre el Perú, tocas la clase alta, tocas la brecha social, tocas la escuela pública, estás tocando el asilo de los perros, estás tocando No se lo digas a nadie, estás tocando Un mundo para Julius. Inevitablemente pensé en todos estos escritores durante el proceso de escritura y empecé a homenajearlos a lo Caetano Veloso, ¿sabes? Empecé a decir, todos estos son mis padres, yo me siento a la mesa de una tradición que ya existe, que me precede y que me encanta, ¿no? De manera que ahí creo que haber escrito una novela muy peruana, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Y personalmente a veces siento que los autores le meten a sus historias, sea Sendero Luminoso, sea Fujimori, sea varios temas peruanos, si quieres, innecesariamente, ¿no? O sea, uno no lee una novela norteamericana y están metiendo, pues, quién es el presidente en ese momento, o etcétera, ¿no? Pero acá sí se hace orgánico, porque él es un hijo de inmigrantes, que es algo peruanísimo. Él termina siendo un inmigrante y empieza con la llegada del inmigrante. Entonces, irremediablemente todo el colegio, este colegio fiscal, la parte de la universidad, etcétera, sí termina siendo peruanísima, ¿no? Pero orgánicamente. O sea, creo que Manuel Flores, que es el personaje, se termina enfrentando, sin querer queriendo, si quieres, a varias de las cosas más simbólicas de la peruanidad. Yo creo que mientras leía para esta novela, la literatura peruana en función también de la novela, me di cuenta que escribía una novela peruana, descubrí algo específico de la novela peruana. Como no soy crítico, puedo decir mis opiniones libremente como lector, claro, simplemente, y como escritor. Es una habitación común en donde está una cosa para mí en mi cabeza, que es el nudo colonial. Y creo que los escritores peruanos, y incluyo a los últimos, incluyo a Gabriela Wiener, incluyo a Marco Avilés, se acercan por ventanas distintas a esa habitación, que es el recinto del asunto peruano. Una novela, por supuesto, trata eso y trata de muchas cosas más, si no estaríamos haciendo sociología, antropología, problemática nacional, ¿verdad? Pero Manuel, en el sentido de que, en efecto, es hijo de migrantes, peruanísimo, estudia en la escuela pública, peruanísimo, quiere progresar, peruanísimo, y descubre el racismo, la exclusión, las brechas, se pregunta si es cholo o es cholón o es blanco, es medio blanco, peruanísimo. Migra al extranjero, peruanísimo, en busca de oportunidades, y regresa al país en el momento en que el país está en una buena situación. De acuerdo. Peruanísimo. Entonces, sin que sea alegórico el asunto, es un cholo típico, hijo de una madre peruana. En ese sentido, la novela se instala como... Para mí, sabes que la novela en el inicio es una piedad, porque él llega naufragado a Estados Unidos y la madre lo recibe. Él tiene 33 años cuando empieza la novela, y termina, me parece, como una virgen y un niño, ¿no? Es una madre y un hijo. Él se llama Manuel, como el niño Manuelito, claro, y ella se llama Candelaria, que es el nombre, claro, de la Virgen. Sí, hablemos de la primera parte, las aulas celestes. Hay una parte que es... El libro tiene momentos bárbaros, ¿no? Es como el Día del Indio, que después fue el Día del Campesino, ¿no? Esta pelea que se genera, nadie quiere ser el indio, ¿no? Y además, ¿a quién va a escoger la profesora? Y si lo escoge o cómo habla, o por los rasgos, ¿Qué ¿no? cosa es ser indio? Y el chico eso queda marcado, ¿no? Así es. Y lo que termina sucediendo en esa escena, y después en San Isidro, o en otras partes de Lima, es todo el mundo cholea a todo el mundo. Porque yo soy menos cholo que el otro, pero el otro siente que... cuénteme cómo... O sea, porque más tú lo has vivido. ¿Cómo es? ¿De dónde viene esta necesidad de yo soy mejor? La parte más difícil, me estoy dando cuenta, de la lectura de la novela, para un lector peruano que está tan cerca del libro,
es Jeremías Gamboa lo ha vivido o yo también lo he vivido. Claro. Ahí una novela extensa tiene herramientas para meterte justamente a ti y que tú digas, yo me he sentido cholo, he choleado. Claro. Porque lo que hace mi narrador es meterte a un salón y luego de un rato decirte dos cosas que no se dicen en el Perú. Yo choleé, me cholearon. Jamás. Claro. Nadie dice eso. Todo el mundo te dice, yo no soy racista. Bueno, nada que ver. a mí sí se me ocurren algunas personas, pero ya. Sí. Yo no soy racista de ninguna manera. A mí me dejan entrar a todos lados, ¿no? A un amigo no le dejaron entrar, ¿no? Caliros escribe esto, ¿no? El racismo, problema del otro. A un amigo no le dejó entrar a la discoteca. A este pata le hicieron esta cosa, ¿no? Casi como que un hombre le cuenta a otro, oye, un amigo tiene problemas de impotencia, ¿no? El y tú amigo. dices, Te aquí voy a hay contar algo el problema del amigo de un amigo. Sí, Claro. y yo creo que la novela es un buen dispositivo para entrar al tema, y estos temas le han pasado a un peruano que dice, a mí me pasaron ambas cosas. Y él descubre algo que es central en el libro. Todos han sido cholos de otros en algún momento. Exacto. Él se enamora de una chica blanca que conocen en Apoyo, en el grupo Apoyo, y resulta que su familia está llena de ansiedades raciales porque son los cholos de otros. Y esos otros también se sienten cholos cuando cruzan los controles migratorios para entrar a Londres o a Nueva York. Exactamente. En algún momento tú eres, ¿no? Ahora me estaba hablando justo con un amigo sobre el tema del Parque de la Amistad, ¿no? El Puente de la Amistad, ¿no? Que se acaba de hacer. Y mucha gente critica que haya gente de los conos en el puente, más allá del puente y cómo está hecho. Y, en fin. Es lo mismo que pasó en algún momento cuando pusieron la estatua de Delfín ahí y llegó toda la gente de los conos. Mucha de esa gente no quiere ver esa gente, los vecinos, no quieren ver esas personas ahí. Pero ellos también son aceptados en lugares públicos en Europa, en donde ellos serían los cholos. Eso es difícil de decirlo. Y de procesarlo, ¿no? Y de procesarlo. Y creo que la novela en ese sentido tiene una dificultad. Plantea una dificultad para un lector, que es el de verte en un espejo muy grande, ¿verdad? Y ver este asunto del racismo. Porque este asunto del Día del Indio es el Perú. O sea, el principio del mundo tiene muchas interpretaciones, por lo menos para mí ha sido así. Y por supuesto, cuando uno reconstruye la historia de Manuel Flores, hay muchos principios del mundo. Uno es entrar al colegio, donde una profesora le enseña las cosas del mundo y descubre que la Tierra es redonda y descubre que, en fin, descubres el mundo, es un principio. Está el origen, por supuesto, su nacimiento. Pero hay otro que es el que le da la segunda profesora, que es la que hace este acto del indio, un poema de José Santos Chocano, y va a escoger al indio. Y él descubre ahí lo difícil que es ser indio en el Perú, lo poco conectados que estamos con esa imagen y lo racistas que somos todos. Y, por supuesto, la parte loquísima de ese momento en la novela es que todos creen que pueden ser el indio. Y una vez que les dicen que no son, todos le sacan la mugre al que fue escogido como indio. Eso es peruanísimo. Yo, en este lugar, no soy cholo, te choleo a morir. Claro. Porque no soy. Yo no soy. No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo. ¿Sabes quién soy yo? Exacto. Y luego, en otro lado, si te dicen por el medio, tú eres el cholo, te fregaste. Y los otros te van a dar con palo, ¿no? Entonces, es un mecanismo... Eso es bien interesante. O sea, yo tengo que... O sea, la persona tiene que cholear al toque o demostrar de que él no es el cholo. Yo tengo la impresión. Para evitar que... Porque en cualquier momento te pueden cholear. Entonces, mejor te subes al toque. En la novela, por ejemplo, ocurre algo que yo conversé con mi madre en su momento. La gente que más maltrató a mi mamá era gente más parecida a ella, de color de piel, de rasgos. Claro. Alucina. Y la gente más extranjera era más bien la que no tenía ningún problema. Tú eres así, yo soy así, ¿no? En el Perú ocurre mucho. Porque la otra persona es un espejo, de una manera. Exacto. Mira, yo tengo una imagen, pero no es nada personal. Pero yo recuerdo una vez a Angie Gibaja cholear horriblemente en un video que estaba borracha. Cholo, decía, oye, mira, exacto, ¿no? Eso o mil cosas más. Hay gente que cholea y tú la ves y dices... Porque claro, en el Perú lo cholo es tan complejo que pasa no solamente por el color de piel, pasa por los rasgos, pasa por el acento, ¿no? Cuando escogen al personaje que se apellida Flores Urichaki, me parece, Rubén Flores Urichaki, en la novela, que es el escogido por el indio, el personaje, el narrador se plantea, ¿por qué fue escogido él? Sí. Él no es el más oscuro, no tiene la nariz más aguileña, no tiene los pómulos más salidos, es la suma de todo eso más el acento, que suena serrano. En mi barrio, por ejemplo,
a quienes más se raneaban eran a un par de patas que eran medio blancos, pero tenían mote. Y entonces cae sobre ellos una etiqueta que le da tranquilidad a todos los demás. Esa escena del Día del Indio ha sido muy exitosa. Me preguntan mucho por ella, Claro. y me encanta que tú me la plantees. Sí, Porque es el centro del mecanismo peruano. Tiene que haber uno en la sala que sea cholo. ¿Y por qué tiene que haber? Porque solo si detectamos al cholo, yo ya no lo soy. Yo no lo soy. Y vamos a cholearlo. Porque eso Ampay me calma- libro. Así es. Calma mi ansiedad social y me voy a dormir esa noche creyendo que no soy. ¿Qué es esta cosa que es el nudo colonial, entonces? Yo tengo la impresión. ¿Cómo definirías esto del nudo colonial? Yo creo que es una especie de sustancia que tenemos todos y que está dentro de todos. Y que prende en interacciones, porque el racismo no es solo decirte yo a ti cholo, sino es cuánto el otro te da la razón o no, ¿sabes? El nudo es una cosa dentro de nosotros que nos dice a nosotros que somos lo más blancos posibles, pero estamos dudando constantemente para acercarnos de la misma forma a toda la gradiente de colores que hay dentro de nosotros, ¿no? Eso es irresoluble en la mayoría de peruanos. Y eso es el reto, creo yo, a esas alturas. Mira, ya han pasado 2 meses que la novela salió. Creo que es el reto mayor para el lector. Y por eso, o sea, por eso nos cuesta tanto mirarnos al espejo y decir, soy mestizo, ¿no? Así es. Los demás son mestizos y ya está. Y ahí debería acabar el argumento, Pero ¿no? mira, Diego, si eso ocurriese, eso me volvería igual que tú. Y eso sería el inicio de una república. Y eso no queremos. Pero por eso estamos así. Por eso De acuerdo. estamos así. Porque el que llega al puente, donde yo vivo, es un igual que yo. Es un semejante. Ya. Bota cosas, se toma selfies. Bueno, hay guardias municipales, pueden aprender, qué sé yo. Pero lo que hay en el país es no somos ciudadanos de la misma categoría. Somos diferentes en todas las interacciones en el Perú. O sea, 2 carros chocan y ya ves la placa, la marca. Y el que sale del Audi o del camioneta no es igual que el que está con su taxi y es venezolano. No, pues. Y la interacción, lo que se muestra es, no creas que somos de la misma categoría. Entonces, como no somos 2 iguales, no hay nosotros, ¿no? Hay un libro de Gonzalo Portocarrero, que es del que yo leí en los ensayos de Gonzalo Portocarrero, la idea del nudo colonial. Ok. Que está en todos, está en Mariátegui, está en José Carlos Mariátegui, en todos. O sea, yo defiendo a los indios, me caso con una blanca. Es una cantidad de incoherencias, Claro, exactamente, ¿no? O él dice Ricardo Palma, que es un escritor de lo blanco y sin embargo era negro y lo maltrataban por negro. Muy complejo el asunto, ¿no? Él muestra cómo a Palma lo fueron blanqueando en las fotos, en los billetes. Ah, sí, Es qué muy buena. interesante, porque era maltratado por Pardo de Aliaga porque era negro. Pero justamente hay un blanqueamiento ahí muy interesante de la figura. Bueno, este asunto del nudo colonial, yo diría que impide. Él dice la imposibilidad de decir nosotros, eso dice Gonzalo Portocarrero, y eso hace que no podamos tener una, ¿sabes? Una ciudadanía, una uniformidad de ciudadanos. Y es ¿no? nosotros y ellos, ¿no? Y nosotros es un concepto... Y nosotros somos superiores, estamos en otro piso que ellos. Pero Jeremías, yo lo he escuchado así de claro, ¿ah? Que es nosotros, lo cual incluye al presidente Leguía y las grandes obras de Lima. Hemos hecho mucho por el país. ¿Qué han hecho ellos? Pero lo he escuchado así como directamente, ¿no? O sea, como nosotros hemos hecho todo eso, ¿qué han hecho ellos? Como si fuéramos seres separados, ¿no? Esa es una herencia de la sociedad colonial virreinal. Eso lo analiza Mariátegui en los ensayos. No, eso sí, claro. Eso se ha quedado en nosotros, porque tenemos una vida republicana, si es que es republicana ya, corta relativamente, ¿no? Sí. Y ha quedado como un remanente subjetivo en todos nosotros, ¿no? Es decir, es la ansiedad. Son 3 siglos de colonia. Mientras más blanco eres, vas a tener mejor condición frente a los indígenas, ¿no? Claro, además en la capital del virreinato, los españoles eran los que tenían los grandes puestos de trabajo. Los criollos no, los criollos tenían puestos segundones y así seguías bajando, ¿no? Y bueno, un poco parte de la pelea de la independencia es, yo quiero los puestos que toman los españoles, ¿no? Pero claro, ya tenías unas castas muy claras, ¿no? El español, el criollo, castas, eso es. Diferentes grados de mestizos, ¿no? Y de ahí venían los negros y, ¿sabes? Los chinos. La novela, como aparato,
no es una herramienta para nombrarte cómo funciona la sociedad, sino cómo se siente estar en ese sistema de castas. ¿Qué ¿Cómo se temores siente? despierta? La intersubjetividad, la novela es el lugar de las conciencias. Exacto. Entonces, Manuel Flores es un peruano, es una conciencia peruana que vive la ansiedad de dónde estoy, de qué casta soy, de qué parte soy, ¿verdad? Y cómo hago para desplazarme. En el caso de él, por supuesto, todo esto proviene de un mandato familiar bestial, ¿no? Sé alguien, ¿no? No seas nadie como nosotros, le dice su mamá, más o menos, sé alguien. Es decir, creo yo, sé blanco, Claro. porque blanco es más respetable. Blanco no es solo color de piel, ¿ah? Es una ropa, es una actitud, es una forma de hablar, es un acento. Yo descubrí con todo el desplazamiento que he tenido hacia arriba, hacia abajo, moviéndome, que hay acentos de colegios. O Claro. sea, este acento es de este colegio tal, que es más prestigioso que ese. O sea, eso no Ese nivel de separación. no termina nunca. Nunca, claro, una vez que Nunca. entra, es como que abres la caja de Pandora Es que, claro, un país tan diverso también al mismo tiempo. Ahora, Sí. hablando De todo eso se hace cargo una novela tan extensa. Claro, ¿no? si Hay no, que no puedes decirlo. profundizar, no, porque hay muchos detalles de la vida. Es que en el cuento tú puedes hacerte cargo de un par de cosas, de un par de rasgos. Claro, nada más. Nada más. Y es estupendo el cuento. Cuando escribes una novela larga, es inevitable tocar una cantidad de temas que son constitutivos de la sociedad, ¿no? Sí. Hay una cosa de la forma de hablar que me parece fantástico, que yo no lo sabía, que es, en el quechua no existe la E ni la O, ¿no? Entonces, generalmente terminamos usando la I y la U para digamos, sustituir esa palabra. Y entonces viene esta forma de hablar que inmediatamente genera esta actitud en la persona en la ciudad ignorante, ¿no? Pero es lo difícil que es pasar el quechua al castellano, ¿no? Como puede ser pasar del castellano al inglés u otro idioma más complejo y terminas hablando de cierta manera que se puede ver ignorante desde otro punto de vista, ¿no? Pero qué bestia, qué claro es eso. O sea, en la novela entiendes la dificultad de pasar el quechua al castellano, ¿no? Sí. Bueno, y luego hay un proceso de hipercorrección, que es que el quechua se da cuenta que tiene que usar la E y la O y la superusa, cuando ya no debería. Claro. Entonces, mucha gente se ríe de eso. Voy a ir a mesa en lugar de ir a misa. Y en lugar de decir esta mesa es buena, esta misa, ¿no? Claro. Hay un problema con las vocales que se ha estigmatizado totalmente y que lo único que demuestra es a alguien que está adquiriendo una segunda lengua. Hay que decir además que esta sociedad que recibe a mis padres, por ejemplo, en los años 50, ya era migrante y chola. Claro. Porque las migraciones empiezan mucho antes, como se ha demostrado en el último libro de José Ragaz. Las migraciones vienen de mucho antes. Entonces estos barrios criollos en verdad ocultan dentro de sí la sospecha de gente que migró y que adquirió el español, que lo fue puliendo y que más bien lo señala a los que recién llegan. Es decir, el juego de quién es el indio. Esa escena. Esa escena de nuevo. Involuntariamente, Diego, ¿eh? Uno escribe la escena y de pronto resulta que dio en el blanco, ¿no? Claro. Involuntariamente es una escena que explica el país, ¿no? Bueno, otra cosa peruanísima es toda la conversación de Manuel Flores con Sabino, ¿no? Esta cosa de la cerveza, la conversación, y que te contarlo todo, Ese ¿no? es mi homenaje a Conversación en la Catedral. Ya, ¿no? me imaginaba. Yo en contarlo todo intenté acercarme a conversación, que es una novela que a mí me ha fascinado, como a mucha gente, pero me acerqué a partir de los temas, del periodismo, ¿sabes? De las redacciones. Pero ahora sí me he acercado mucho más a escribir algo que tenga que ver con una conversación en la que se discute el Perú, ¿no? Y esos son dos chicos que más o menos hacen una conversación en la Catedral, en un bar, Sí. en el Jirón 3 de febrero, en Apolo, en La Victoria, ¿no? Que es la primera parte de la novela, Las Aulas Celestes, en donde justamente ellos están hablando de la forma en que se hacen peruanos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y además es un personaje que está tratando de hacer todo lo posible por salir adelante, por ver los recovecos en el sistema de poder para encontrar su lugar, y el otro se va abandonando, se va perdiendo, y tiene esta cosa maravillosa, es subirse a los ómnibus y pasear la ciudad, como suspenderse en el aire. Es ¿no? un poeta. ¿Ah? Bueno, es que hay que decirlo, Sabino Claro. Zárate y Manuel Flores, que son los personajes principales de la primera parte. Manuel ha hecho esfuerzos por progresar, ¿no? A mí me gustó mucho el ensayo que escribió, es un microensayo, un pequeño texto que escribió Alberto Vergara sobre la novela, porque le da la razón, me decía él, y lo escribió a Carlos Iván de Gregori, ¿no? Que tiene este ensayo que del mito del Incarri, ¿no? El migrante pasa al mito del progreso, ¿no? Manuel Flores quiere progresar, es algo absolutamente
lícito, peruano y total, ¿no? Y Sabino, en cambio, por otras fuerzas, no tiene la determinación, la fe de sus padres, etcétera, se ha quedado en el mismo lugar exacto en el que empezó a ser criado, ¿no? Mientras que Manuel se ha ido hasta Nueva York a ver si es que puede estudiar historia del arte en NYU, ¿no? Sí. Pero Sabino, con todo, está más completo en cierto nivel que Manuel, porque Sabino no ha mutilado partes de él por el desplazamiento. Y yo tengo la impresión de que el peruano que se desplaza y se mueve en las castas se podría mover con todo lo que trae, pero yo creo que el peruano tiene que botar lo que trae para ubicarse en una casta superior. Eso lo explica muy bien, disculpa que me ponga medio teórico, Antonio Cornejo Polar, que diferencia la condición del mestizo y la condición del migrante. Él dice que el mestizo une lo andino y lo occidental y lo muestra. El migrante lo separa como una escisión. Entonces, yo cuando leo ese ensayo en Boulder, Colorado, entiendo a mis papás. ¿Qué hacían mis papás? No hablaban nunca quechua. No ponían guainos nunca. Nunca. Mi papá ponía jazz, Estéreo Lima 100, ¿no? Hablaban español. De hecho, fue tan fuerte la autoaversión de su idioma y la internalización de ambos, de que su idioma y su cultura era inferior, que se enamoran en español, siendo los dos quechohablantes. Imagínate. Yo les he preguntado, pero escúchame, cuando estaban ya en la intimidad, ¿no le decías una frase romántica? Ella no, porque no era... Bueno, cuando pasaban las 12, santo de mi papá, la cerveza da paso a la chicha de jora, 2 de la mañana, me vale madres, huayno, quechua, llanto, y yo, un niño de 8 o 9 años, de pronto descubría que mis padres habían sido poseídos por un supai, por un demonio, y hablaban en otro idioma. El demonio de Ayacuchano. Así es, porque esté cindido. Lo entendí perfectamente con Cornejo Polar. Él lo llama la condición migrante. El migrante no puede unir ambas cosas e integrarlas, las tiene que rechazar. Por eso tienes al Bobby de Julio Ramón Ribeiro, al peruanito que conocemos que se va a Estados Unidos y vuelve hablando en inglés o con acento inglés y se ha olvidado de cómo se dicen las palabras en español. Es decir, o a la gente, por ejemplo, que pasa de una clase, cruza una avenida y ya es más miraflorina que ningún miraflorino, porque es gente que necesita alejar, desaparecer el origen en el desplazamiento del sistema de castas, parte del nudo colonial. Entonces, claro, mi mamá tiene un acto bestial que la constituye y nos constituye como novela familiar. Ella quema sus vestidos, mi mamá en la realidad, sus vestidos, sus fotos y todos sus cuadernos de recién llegada, porque ella no quiere que sus hijos huelan, perciban nada de lo que ella era. Entonces ahí está la explicación de una mutilación. Entonces, en ese sentido, la novela, voy a tu primera pregunta, ¿por qué es tan extensa? Porque hay mucho que integrar, porque hay mucho que poner nuevamente en la mesa y decir esto me pertenece, ¿verdad? Porque creo que he obedecido al mandato familiar durante mis primeros libros y esta es mi mayor desobediencia y son tan largos como mis 3 libros anteriores juntos, ¿no? Yo pensaba eso, la épica de Candelaria es bárbara, o sea, todos los lectores van a sentir ese escrujido en el corazón de el maltrato en las casas, que como tú dices no son la clase alta el maltrato, sino los más cercanos o los más parecidos, pero ahí está lucha, es una historia épica, ¿no? De aprender el idioma, de hablarlo bien, pero además la lucha contra los hombres que le hablan en la calle, que le insultan, ¿no? O sea, es la épica, porque además uno sabe que no es un caso aislado, es la épica de la mujer andina migrante, ¿no? Y la parte de la sierra también es bárbara, ¿no? En su soledad y en la dificultad de la relación con el padre. Entonces, ¿tu madre sabía que estabas escribiendo esto? ¿Qué hubiera pensado ella del personaje que has creado? Mi madre sabía, y por supuesto que le sacaba cachita a mi papá, porque yo estaba armando una novela sobre mi papá. Cuando esa novela se impuso, y terminé escribiendo una novela sobre mi madre, entonces mi madre le sacaba cachita de que se hizo una novela sobre ella y no sobre él. Ella estaba orgullosa. Ella estaba orgullosísima. ¿Pero no le importaba que contabas todas estas cosas tan dolorosas de su vida? Yo creo que sí le hubiera importado si la leía,
Pero en el fondo creo que hubiera estado contenta con la novela. Hay un aspecto muy particular que creo que le hubiera disgustado muchísimo, y es que mi madre se enorgullecía en su mirada llena de autoversión de que sus hijos no tuvieran ninguno de ellos la mancha mongólica, ¿no? Ni mis hermanas ni yo. Y en mi ficción la mancha mongólica tiene un lugar preponderante, porque uno cuando escribe ficción, uno juega justamente a aquello que podría incomodar. Creo que no le hubiera gustado nada eso. Creo que eso, porque va en contra de todo lo que ella... Porque hay un tema que es el tema de lo físico, porque claro, justamente, si yo soy cholo, ese es un tema social, pero el tema de la novela es qué siento yo siendo, qué siento yo con mis rasgos, qué siento yo con mi, ¿no?, imagen. No, yo tuve un viaje con mi mamá para averiguar sobre la novela de mi papá. Mire, esto no lo he contado. Y mi mamá se portó muy mal. Un viaje de mi mamá, mi papá, mi hermana mayor y yo. Y nos peleamos horrible. Nunca nos hemos peleado. Mi madre es una madre estupenda. Te diría que en todo, salvo en sus mandatos muy rígidos. Y en un momento mi mamá me dijo, cuando el carro estaba yendo de su pueblo a Ayacucho, es por aquí donde yo tomé el bus que me trajo a Lima. Y yo tuve la intuición de preguntarle, ¿y cómo fue? Peleados, ¿ah? Y me empezó a contar, ¿no? Y empezó a contar toda una experiencia que está en la novela, que pasa por Candelaria, que es el primer viaje en bus, el descubrimiento de las cosas que se mueven, el descubrimiento de que aquel árbol que pasó al lado de la ventana no va a volver. Es decir, el conocimiento, o sea, digamos, la experiencia subjetiva del viaje, ¿no? Del viaje de la sierra a la ciudad. Y descubrí que la novela que estaba escribiendo sobre la educación, terminaba tocándola a ella, de manera que viajé con ella a su pueblo. Mi mamá me contó, por ejemplo, yo decidirme a Lima en un cerro, en Huailgua, tal, pues vamos a ese cerro, ¿ya? Que es una escena de la que me hablaste antes de hacer la entrevista, en la que Candelaria y su perra se van en la noche a un cerro en las alturas. Yo he ido a ese cerro con las hermanas menores de mi mamá, chachando coca para poder llegar. La escena es bárbara. Exactamente. Bárbara. Para reconstruir, con dolor sin duda, toda la experiencia de mi madre puesta en una mujer, porque no es exactamente la historia de mi mamá. Hay cosas que he modificado en función de la ficción para que sea una experiencia que refleje a muchas mujeres andinas. Ahora, es bien interesante lo que has dicho, pues me he quedado pensando en qué han hecho ellos por nosotros. Han criado a tus hijos. Muchísimos niños y niñas de clases medias y medias altas han conocido el amor a través de sus nanas andinas. De acuerdo. Yo he escuchado muchos testimonios, tú también seguramente, y muchos de ellos incluso dicen, ¿dónde estará Candelaria? Por decir un nombre. Yo me acuerdo que Candelaria hacía estas cosas por mí, pero nunca le pregunté de dónde era, ¿no? Entonces, han hecho eso las mujeres. Bueno, pero lo ves hasta ahora. Lo ves hasta ahora, las que cuidan a los niños, ¿no? O sea, el valor de la... en otros países tener una nana es carísimo, es impagable, pero acá es normal. Hay un momento en que mi personaje dice, porque su madre es nana en una época, cuando aún no la ha tenido a él, y la madre deja de ser nana para ser empleada, que es bajar un poco de categoría, porque ahí descubres que las nanas pueden viajar. Claro. O sea, si la familia se va a Miami, la nana viaja. O sea, la nana no es la empleada sigue limpiando el baño, la nana puede viajar hasta Europa. Es decir, pero entre ellas también ves, comienzan a cholearse entre ellas. La novela tiene una gradiente en la que tú ves el choleo en todos lados. En la escuela nocturna, que es para el hijo, por ejemplo, la escuela nocturna es como el final. Nosotros somos de escuela pública y somos pésimos frente a otras escuelas, pero la nocturna es peor. En la nocturna descubres que es peor ser andina, ¿verdad? Y entre andinas va a ser peor si es que eres ayacuchana o eres de Huánuco, y entre ellas va a ser peor. El camino no termina nunca. Te confieso, a mí me pasa acá en Lima, los limeños, que me dicen, ¿de qué colegio eres? ¿No? La pregunta con la que comenzamos la distancia que nos separa. Para ponerte en una casa. Pero además yo digo, soy de San José, de Arequipa. Entonces no tengo ni idea dónde colocarlo. Entonces es una mirada como... Así es. ¿No? ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te ubico? No Porque sé. es que, ¿sabes qué, Diego? Esa es parte de la ansiedad del nudo colonial. Claro. Lo otro es la pantonera, lo llamo yo, un amigo mío psicoanalista. Es, ¿qué color de piel tienes? ¿Qué cosa eres tú? Es más fácil, pero mira qué interesante.
Porque qué cosa eres tú define qué cosa soy yo en esa interacción. Esto no lo piensas conscientemente. No, claro. Pero todo el tiempo está pasando en los restaurantes, mira este de acá, mira este de allá. ¿Debió estar en este restaurante o no debió estar en este restaurante? Ocurre esto. Hay muchos así en este restaurante. Hay que ir a otro restaurante. Estoy en esta playa y hay mucha gente así. Hay que irse más al sur. Ah. ¿No? Es decir, todo el tiempo, porque esto me define. Esto me define. Hay otra gente, por supuesto, que se resiste más a eso. Pero en general, en ese juego relacional constante, lo que hay es una ansiedad que para la novela es una estupenda. ansiedad social bárbara. Total, y te diría algo más, identitaria. Porque lo que se desprende de todo eso es, nadie sabe quién es. Eso no te da tranquilidad. Entonces todos vivimos con ataques de pánico, aterrados porque no sabemos definir exactamente qué somos, ¿no? Sí, y una cosa que me encanta del Perú, que no pasa en otros países, es que tú entras a un restaurante, donde sea, y la gente que está en la mesa voltea a mirar. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Y te miran así un rato, pero de una manera que tú has vivido en Estados Unidos. A ver, ponte a mirar a alguien en la calle así, o así, o sea, te va a decir qué te pasa, ¿no? Hay gente o en el metro. Hay gente además que te escanea, que te hace así. No, acá, pero, o sea, tú entras al restaurante y voltean y te miran, pero mira qué interesante, porque cuando entra la persona que entra, la persona que está dentro dice, ¿esta persona quién es? 1, 2, ¿merece entrar? Claro. 3, si ya entró, ¿este restaurante es por lo que estoy pagando o no? Esto convierte, si esta persona se parece a esta otra, que son menos que yo, me convierte a mí uno de ellos frente a este otro de la otra mesa, que es más blanco. Además, eso no termina nunca. Y ver si es gente conocida, ¿no? Bueno. Es gente conocida, ¿no? Es atroz, escúchame. Sí. Pero ese nudo ocurre. Estamos hablando de la clase media, media alta, pero ocurre en la clase media y en la clase baja, en los colegios. El problema del indio ocurre entre niños de escuela pública. No, y eso ocurre, no es que las mujeres de la sierra que llegan a Lima no son racistas. Una novela se tiene que encargar de todo. Entonces, esta mujer, que yo sé, hay un candelarismo increíble, la gente ama a Candelaria, mi personaje y todo, ella es la que introduce en el hijo el racismo. Claro, porque ella no quiere que él pase lo que ella pasó. Y él le ha dicho algo horrible a su hijo sin querer queriendo. Eres feo, porque te pareces a mí. Entonces, claro, esto es así de doloroso, pero una novela tiene que hacerse cargo de que todos sean complejos y la novela, de alguna manera, se ha encargado de eso también, ¿no? ¿Había rabia cuando escribías la novela? ¿Había frustración? Yo creo que esta es otra forma de responderte la primera pregunta, ¿no? Una novela es muy extensa, creo yo, porque tienes mucha rabia adentro, ¿no? Porque tienes un volcán adentro. Y yo me he dado cuenta al votar la novela, he explicado recién tanto malestar que he sentido yo en mi vida. Yo sentía en la vocación. Yo recuerdo cuando era chibolo y leía los ensayos de Vargas Llosa, él habla de la solitaria que sientes adentro, una solitaria. Para mí mi solitario era un nudo de pelos andinos que estaba, pero yo no podía nombrarlo, porque justamente nombrarlo era decirme que era cholo. Claro. No podía hacer eso, porque eso era desobedecer a mi mamá, que era extraordinaria, y a mi papá. No podía. Entonces, cuando abro el canal y cuando la escritura empieza a funcionar como una mesa negra, que convoca como un agujero negro asuntos, la novela se extiende del tamaño de la cantidad de rabia que tenía yo. El artista es un rabioso, es un terrorista en potencia. Cuando elaboras, conviertes todos esos materiales que serían para quemar en construcción, ¿no? Es una bella manera de sublimar y de estar bien, ¿no? O sea, tenías la rabia al escribirla, pero también me imagino la sublimación y también una liberación. Yo he terminado más liviano. Yeah. Imagínate, me saqué toda esta bola de pelos de adentro. Y la novela ha sido escrita con mucha rabia y con mucho dolor también, hay que decirlo. Sí, y con mucha satisfacción. Por ejemplo, esa escena del indio, por ejemplo, esa Candelaria en la puna. O sea, para mí escribir la historia de una niña, así, para mí lograr que un lector viaje con una niña campesina de Carhuanca a La Parada y que sea hermoso como lectura, imagínate lo que sentía yo cuando lo escribía, cuando funcionaban las páginas, cuando la cosa aprendía. Para mí era una euforia que no te puedo... Y lo paradójico es que termina siendo un homenaje a aquello que en algún momento despreciaste. Así es. Y que mi madre despreció. Claro. Porque eso es lo que quemó ella. Sí. Justamente escribir la historia de ella, o de mujeres así, es reponer
los elementos que ella quemó. Y de hecho la carátula por eso a mí me fascina, porque es mi madre en un sentido, y la foto que ella probablemente quemó, ¿no? Claro, para olvidar ese pasado Así es. vergonzoso. Así es, así es. Dos últimas preguntas, Jeremías. Sí. Yo creo que lo dije en la introducción, esta es la novela, la gran novela sobre Lima. Yo siempre digo en el programa, tantas novelas que pasan en Miraflores, o que Miraflores siempre termina siendo desde Vargas Llosa hasta novelas muy recientes. Pero acá no, acá está desde La Parada hasta el Olivar, el Parque está Palacio de Gobierno, desde Corpac hasta, ¿me entiendes? Hasta el Chorrillos, Regatas, está, o sea, es La Parada, Regatas. Es bárbaro cómo los personajes se mueven en puntos, San Luis, puntos diferentes de la ciudad. Eso, o sea, uno puede hacer un mapa de tu novela y además no es la Lima no es la Lima de Conversación en la Catedral, es la Lima más actual, ¿no? ¿Eso fue pensado, fue parte de un proyecto o simplemente los personajes naturalmente terminaron poblando Lima? Sí, sí, fue así. Otra cosa que he descubierto, que también me hizo ver un amigo, es que mis personajes siempre se están desplazando, ¿no? José Donoso, por ejemplo, siempre sus novelas son en espacios cerrados, ¿no? Claro. Ahí está mi elemento vargasllosiano, o algo, mis personajes se mueven por la ciudad. Entonces, hay Vitarte, por ejemplo, cuando el abuelo llega, ¿no? Hay Vitarte, hay Santa Anita, hay San Luis. Es un estado natural mío cuando escribo ficción. Desde mis cuentos de Punto de Fuga, contarlo todo, también se decía que Lima era una protagonista, ¿no? Pero esa Lima de contarlo todo no había sido informada por toda este trasvase indígena que la define, ¿no? Que es lo que trae Candelaria y que forma parte de su experiencia en la ciudad, ¿no? Esto simplemente se fue dando. Es que es una Lima... Fui consciente de eso. Es decir, cuando ocurría me di cuenta que estaba cartografiando y estaba muy contento de que eso sea así, porque sí me generaba una ilusión escribir tantos espacios tan distintos, ¿no? Porque Lima es un personaje, y es un personaje donde Candelaria va a buscar una mejor vida. Y donde Manuel Flores va a buscar... Todos los personajes buscan dónde situarse, ¿no? Y es un personaje que es violento, puede ser rabioso, pero también esconde oportunidades, ¿no? A quien sepa verla bien a la ciudad. Entonces me parece que funciona muy bien Lima. Para mí es la mejor novela que he leído sobre Lima, por lo menos. Paseas Lima y la encuentras con sus diferentes colores, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por eso. O sea, probablemente esté cerrando una etapa con esta novela. Bueno, lo digo porque nadie más lo ha comentado. Me estoy dando mi punto de vista. No, es una maravilla. Es que una novela así tampoco pues, se puede comentar todo, ¿no? Pero hay que decir que estos momentos que tú dices que son oportunidades, para que al lector también le quede un poco claro, o quien vaya a acercarse al libro, hay muchos momentos de luz en el libro, ¿no? Que viene por la presencia de gente que educa, gente que cuida, gente que cría, ¿no? Hay muchos afectos también en el libro, en parte porque la novela está tomada por una preocupación femenina, y la preocupación femenina en general es cuidar, es alimentar, es nutrir, es proteger, es dar calor, ¿no? Claro. Abrigo, y todo eso me parece que está en el centro del personaje más poderoso del libro, como ha dicho todo el mundo, pero que además de ser el personaje más poderoso, que es Candelaria, la madre, explica el mundo. Sí. El hijo, la primera parte de la novela hace las cosas que hace porque es el hijo de ella, porque la madre nos define a todos nosotros, ¿no? Claro, es el tema, bueno, está en la portada, ¿no? El tema de la madre es fuertísimo en la madre y el hijo, ¿no? Finalmente, mi última pregunta es, en lo peruanísimo que hemos hablado de este libro y la discusión, la conversación que hemos tenido, bueno, el tema, Manuel Flores llora bastante en el libro, ¿no? Pero hay un tema con lo lacrimógeno y el Perú. Yo te digo, siendo de Arequipa, conozco los yarabíes. Hay un yarabí que dice, yo me amanezco llorando. Imagínate, ¿no? O sea, bueno, los huaynos, etc. La literatura es un rasgo de la literatura peruana, digamos. Lo lacrimógeno, el llanto, esa manifestación. No lo sé. Hasta en Vargas Llosa, que lo estoy releyendo últimamente, hay llantos. El poeta llora en su momento, el esclavo llora. Pero es muy indígena, es muy andino, diría yo. Yo me acuerdo cuando publiqué Contarlo Todo, una de las reseñas que más me revelaron cosas nuevas
fue de Niño de Guzmán, que decía, el personaje es urbano, está en caretas, ¿verdad? Pero en verdad tiene una entidad arguediana, ¿no? Es llorón, era llorón también, ¿no? Diría yo que tiene algo que ver probablemente con lo andino, con el melodrama latinoamericano, probablemente, que es una forma de lo popular. La madre de Manuel Flores ve telenovelas, ¿no? Claro. Hay otra escena que ha sido muy comentada, que es el momento en que Manuel Flores llega a decirle a la madre que se ganó una beca en la universidad y la madre está viendo telenovelas, ¿no? Y tiene que ver, en el caso mío, con una crianza espléndida en ese sentido, que fue cero represiva, ¿no? Yo lloré mucho de niño. Bueno, me llamo Jeremías, que significa hombre que llora. Ah, mira, no sabía. Sí, Jeremías es hombre que llora. Hombre que se lamenta constantemente. Entonces, ¿esa es etimología? Sí. Y una jeremiada es un lamento triste. O sea que ya en el nombre yo ya estoy señalado. Condenado. Y mi mamá lloraba mucho y me permitía llorar mucho a mí. Y mis tías lloraban mucho cuando se reunían en los días de la madre y recordaban a su madre muerta, ¿no? Y mi madre y mis tías tenían una frase muy andina que era: ¿te has llorado bien o no te has llorado bien? Es decir, que el llanto no estaba asociado a lo negativo necesariamente, sino que llevas tu tristeza. Y es verdad que el indio o el serrano lleva su tristeza, ¿no? Como te digo, cuando era niño yo veía a mi madre llorar con sus hermanas, con los huaynos que sonaban con la música quechua, claro, y notaba que había algo ahí. Diría que sí, que podría ser peruano, podría ser andino, ¿no? Y pues, sí, podría ser peruano. Bueno, Vallejo es el epígrafe, ahora que estás moviendo las páginas, Vallejo es el epígrafe y Vallejo tiene todo ese sentido de tristeza dentro de su poesía, ¿no? De acuerdo, Vallejo hay melodrama en Vallejo, ¿no? Sin duda. Has leído el poema Huaco, que es el ojo, que mira a través del ojo de la herida, es tan peruano, ¿no? Absolutamente peruano, ¿no? Sí. Y Vallejo tiene un texto hermoso a la madre que escribe en París, El buen sentido. Hay un sitio grande, madre, que se llama París. Es hermoso porque él está en París, hecho leña, y piensa en su mamá, que necesita la chompa, y le escribe a su madre porque a la vez ha llegado a París por algo, para ser alguien. Sí. Vallejo fue a París para ser alguien. Y al final se convirtió en César Vallejo, ¿no? Pero la madre está ahí como una... Y por eso yo escogí el epígrafe que parte del sentido cuando dice 2 veces suyo, por la partida y el retorno, la cierro al regresar, ¿no? Que es una línea de Vallejo del buen sentido cuando le escribe a su mamá. Manja, claro. Bueno, ya para terminar, yo quería hacer un regalo para nuestros televidentes o para nuestra audiencia. ¿Es posible que puedas leer, no sé si el primer párrafo del comienzo sobre las luces de Lima, que es maravilloso, o una parte donde hasta galaxias probablemente, para que la gente tenga una idea, un pequeño sabor de la novela, por favor? Hay un principio, la punta de un cabo es celeste. Digamos que cada vez que cierro los ojos y trato de encontrar ese inicio, lo primero que aparece son las luces. Me digo que todo podría empezar ahí, o desde esas luces, las del puerto del Callao, entrevistas desde el cielo la noche de mi regreso al Perú. Unas luces que aparecen después de la turbulencia y se dejan ver apenas, pequeñitas, desafiando con timidez la oscuridad del océano. Lo primero es reconocerlas allá abajo, puntuales y pálidas, aún borroneadas por la bruma, unas luces que no se parecen en nada a las de otras ciudades, que se divisan con nitidez a la distancia y forman constelaciones o galaxias. No, las luces de Lima son pocas y son tristes, y solo se muestran cuando el techo de nubes que tapa el cielo ha quedado detrás de nuestras cabezas. Entonces aparecen adheridas al acantilado, y al principio no se distinguen de los destellos de algunos barcos o de las bolicheras que rondan las costas, pero luego se reúnen hasta formar un patrón que revela el litoral y una serie de casas altas sin tarrajear, casas a medio construir, a medio pintar, a medio hacer, casas y casas que parecen precipitarse contra el mar, una red luminosa que se extiende como un manto de luciérnagas devorado por la neblina, o una sucesión de velas encendidas en memoria de alguien o de algo que nadie sabe identificar, las luces. Jeremías, no hay nada más que decir. Gracias a ti. Un poco densa la conversa, pero bueno, la novela lo es. Este programa, pero una cosa que me gusta del programa es que puede dar mucha densidad, pero siempre tenemos una nota positiva de lo que es el Perú, porque siempre hay algo positivo que ver más allá de las noticias. Bueno,
En el Perú se han escrito grandes novelas. Y cuando uno piensa en Gutiérrez escribiendo en los 80, o Edgardo Rivera Martínez escribiendo País de Jauja en el 92 con Las Bombas, escribiendo esa novela maravillosa, luminosa y optimista, uno dice, hay posibilidad, ¿no? Sí. Hay grandes novelas en el Perú. Y grandes poetas también. También. También, así es. Como Vallejo. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, eso es todo. Todos ustedes, gracias por escucharnos y por vernos. Ya saben, estamos en Perú 21 Play, en YouTube y también, por supuesto, en Facebook y en todas las plataformas. No hay nada más que decir y bueno, chao, nos estamos viendo.